Bueno, y ahora nos vamos a Chaco, vamos a hablar con el licenciado Alejandro Pegoraro, que recordemos es referente de la consultora Politicón, que siempre está al tanto de cuestiones que tienen que ver con lo económico, con lo financiero, con todo ese movimiento productivo de la región, ¿no? Alejandro, gracias por recibirnos, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto. Bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos en números, en economía en la región? Y sabe que, bueno, automáticamente ustedes son la fuente, podríamos decir, más que más confiable, ¿no? ¿Qué nos pueden mencionar sobre esta cuestión? ¿Cómo estamos en Formosa comparado con la región con estas situaciones? Bueno, se está viviendo dos situaciones en paralelo en la actualidad, ¿no? En la provincia de Formosa, al igual que en el NEA en general, está pasando algo similar a lo que ocurre en todo el país. Es decir, los indicadores económicos que todos los meses relevamos y hacemos un seguimiento están mostrando una recuperación muy importante, el consumo está creciendo, la actividad económica está creciendo, las recaudaciones están creciendo. Sin embargo, todavía estamos en ese momento en donde el crecimiento no es de alguna manera derramado a la gente común, al ciudadano común y corriente, sobre todo por los efectos tan nocivos que tiene la inflación, ¿no? En términos de salario, por ejemplo, si bien se pusieron en marcha muchos acuerdos paritarios al inicio de este año, como ocurre siempre en los inicios de año, la inflación tan galopante, sobre todo en el mes de marzo, que hemos tenido un número récord, y el mes de abril, que también lamentablemente fue muy malo y que se va a conocer el dato la semana que viene, pero va a estar en niveles muy altos, sumado a toda la trayectoria inflacionaria que tuvimos de por lo menos el último año, hace que justamente el crecimiento no pueda ser de alguna manera disfrutado o experimentado por el ciudadano, porque el salario se ve afectado, porque los precios se van por las nubes, etcétera, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, también una situación que es muy paradigmática, y que si bien no es nueva en Argentina, sigue llamando la atención. El hecho de que, por ejemplo, el empleo privado, formal, el plan con relación de dependencia, está mostrando incrementos muy fuertes en muchas provincias del país, Formosa incluido y el NEA en general incluido, pero sin embargo, un trabajador que actualmente, una persona, mejor dicho, que no tenía trabajo, que ahora lo tiene, porque justamente hay un crecimiento del empleo, no le garantiza que pueda salir de situación de pobreza, por ejemplo. Porque hoy tener empleo en Argentina no te garantiza justamente no ser pobre. ¿Por qué? Porque así como la inflación te come el salario, también el salario es nominalmente bajo en gran parte del país. Es decir, pensemos un ejemplo, ¿no? Si yo el año pasado ganaba, pongamos 10.000 pesos, y este año gano 20.000 pesos, el incremento porcentual del 100% es altísimo. Uno dice, bueno, le gana la inflación. Sin embargo, sigue siendo un sueldo bajo que no permite afrontar las obligaciones, o mejor dicho, los requisitos necesarios para el día a día de una persona o de un hogar. Entonces, la combinación de inflación, por un lado, que come los aumentos que existen del salario, y los salarios que siguen siendo nominalmente bajos en gran parte de los sectores de actividad económica, hace que el ciudadano hoy esté en situación más parecida a crisis que a recuperación. Por supuesto que el camino de crecimiento que yo te decía al principio, de que los indicadores muestran crecimiento y muestran recuperación, también están de alguna manera sustentados en un 2020 que fue muy malo por efecto de la pandemia y un 2021 que también tuvieron indicadores muy buenos, pero que fueron más bien un rebote ante un año que había sido muy malo. Entonces, naturalmente, se espera que todo siga creciendo porque la base comparativa es muy baja. Ahora bien, muchos indicadores económicos ya superaron también al 2019, cosa que es muy importante, y era un objetivo, de hecho, del gobierno, pero el 2019 también estábamos mal, no por pandemia, sino por la recesión económica que hay en ese momento. Entonces, hoy por hoy, el objetivo de alguna manera, en términos de actividad económica en general, es poder volver a los niveles más parecidos al 2017, que fue el último año bueno dentro de por lo menos la última década argentina, y a partir de ahí empezar a pensar en un crecimiento que ya sea real, es un crecimiento que sea sobre una base comparativa que también haya sido buena, para poder de alguna manera generar que eso derrame justamente en la ciudadanía una mejora en su situación económica. Mientras tanto la inflación siga descontrolada, lamentablemente el ciudadano a pie no va a poder
experimentar por sí mismo ningún tipo de mejora más allá de algunos casos puntuales, porque lamentablemente, como te decía, ¿no? Los ingresos de los hogares están lamentablemente fulminados prácticamente por el impacto del alza de precios. Suelen tener registro también, Alejandro, sobre que genera controversia cada vez que se menciona el tema del empleo privado, ¿no? El registrado, si es que hubo aumento o no, porque estamos en un contexto en el que se escucha mucho que el tema inflacionario golpea tan fuerte como el de la desocupación, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, el empleo privado formal Ujú. está pasando por un buen momento, es la realidad, ¿no? Siempre con el paréntesis que mencionábamos antes de cuáles son la base contra la cual vos comparás. Está pasando por un momento de crecimiento respecto al 2021 y respecto al 2020. En el caso de Formosa, por ejemplo, hay una particularidad. Formosa, por ejemplo, en enero, que es el último dato disponible, dentro de unos días se va a conocer el de febrero de este año, Formosa estaba en el tope de las 3 provincias que más mostraron, mejor dicho, mayor incremento en el empleo privado formal. Ahora, hay que hacer una salvedad. Formosa es una de las 3 provincias, por ejemplo, que tienen el mercado laboral privado más chico de todo el país. Pensemos que en el caso de formaciones son cerca de 25.000 personas las que son trabajadores privados en relación de dependencia registrados. Entonces, ante una base tan chiquita de 25.000 personas, pensemos que, por ejemplo, el Chaco tiene 75.000, Corrientes tiene casi 80.000, Misiones tiene 108.000. Entonces, cuando hay un crecimiento en un número absoluto que quizás no es tan importante, supongamos que hay 100 empleos más, que pareciera que no ser demasiado importante, porcentualmente impacta mucho, porque la base comparativa es muy chiquitita. Entonces, eso pasa con Formosa hoy. Hay un crecimiento del empleo que es significativo, no hay que menospreciarlo, pero sigue siendo sobre una base que es chica. Entonces, por eso es que, porcentualmente hablando, lidera, o mejor dicho, uno de los líderes de los rankings de las provincias argentinas en crecimiento. Ahora, así como también te decía que los indicadores económicos de alguna manera no, o mejor dicho, el crecimiento, los indicadores no se derraman ante la sociedad, en el caso del empleo está muy concentrado el crecimiento en algunos sectores en particular, entonces tampoco se puede visualizar en términos generales que eso genere un impacto en la ciudadanía puntualmente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el gran motor del crecimiento del empleo en Formosa es la construcción. Es el sector que creció, que fue quizás la estrella del 2021 y que sigue siendo un poco el caballito de batalla de este año. Entonces, el crecimiento del empleo se está reduciendo prácticamente a un sector. Otros sectores que son muy importantes por el volumen de trabajadores que concentra, como el comercio, por ejemplo, en Formosa todavía no logra crecer. Ha tenido ahí unos vaivenes, pero sigue estando bastante estancado, tendiendo a la caída. El caso, por ejemplo, de la industria, en Formosa es muy pequeña el mercado laboral de la industria, que quizás en otras provincias es mucho más importante, también vinculado a la estructura productiva que tiene la provincia. Entonces, eso por un lado en términos de empleo privado formal. Ahora bien, Formosa tiene otra particularidad, que cuando uno ve los datos del INDEC que se publican trimestralmente respecto a tasas de actividad, empleo y desocupación, las 3 tasas juegan, o mejor dicho, caminan de la mano. No se puede ver una sin ver la otra. Entonces, ¿qué muestra esto? En Formosa, por ejemplo, los niveles de desocupación son relativamente bajos comparado con otros aglomerados urbanos del país, pero la tasa de actividad, que es la que te indica cuántas personas están hoy económicamente activas, que se entiende a esto como las personas que están ocupadas, ya sea con un empleo formal o informal, o las personas que quizás no tienen ocupación, pero están activamente en búsqueda de uno. Eso forma la población activa. Ahora bien, en Formosa, por ejemplo, existe hoy, y es algo histórico hace un par de años, la tasa de inactividad más alta de la Argentina. Entonces, sobre la población que está en condiciones de trabajar, en edad de condiciones de trabajar, muchísima gente en Formosa directamente está fuera del sistema. Es decir, no tiene ocupación, pero tampoco está en la búsqueda constante de encontrar un empleo, ¿no? Y Claro. acá entra el problema de, si bien la población inactiva está compuesta también por dos poblaciones, ¿no? Por un lado, los inactivos tradicionales se le conoce, que son, por ejemplo, el joven de 20 años
que decide no trabajar porque quiere estudiar. Entonces, bueno, naturalmente va a ser inactivo económicamente. También está el jubilado, pues. Pero también hay otra gente que son los que se conocen como los inactivos no tradicionales, que son justamente aquellos que deciden, por algún motivo en particular, no insertarse en el mercado laboral. Y son lo que mayormente hablando se denominan los famosos NII, los que ni estudian ni trabajan y que viven la gran mayoría de las veces bajo el ingreso que le provee una asistencia del Estado. Entonces, laboralmente hablando, la provincia de Formosa, si bien tiene un número chico de gente, se reduce todavía más porque hay mucha gente que no está inserta en el mercado laboral, ni siquiera está buscando. Entonces, eso Ni genera un siquiera está problema muy buscando, grande. qué interesante eso, ¿no? Entender, ni siquiera está buscando, los NICOS. Y Exactamente. Alejandro, otro de los ejes de los que siempre se habla cuando hablamos de economía es el de la construcción. ¿Qué tal estamos con esa cuestión? ¿Se Bueno, movió, no se movió? Ajá. sí, como te decía anteriormente, la construcción está siendo uno de los sectores de la economía que más está creciendo en todo el país y particularmente en el NEA. De hecho, cuando uno agrupa las 4 provincias del NEA para hacer las comparaciones regionales, el NEA es la región que lidera la creación de puestos de trabajo en la construcción en el último año. Y dentro del NEA, Chaco y Formosa particularmente están mostrando los mayores crecimientos en lo que tiene que ver con el empleo. Pero también, como te decía antes, ¿no? En el caso de Chaquén y Formaciones se da el mismo caso, que la mayor parte del crecimiento del empleo que se observa en la provincia en el total general está concentrado en la construcción. Entonces, un indicador que es muy bueno, como el de la construcción, en verdad lo que está escondiendo de alguna manera es que otros sectores de la economía están todavía bastante paralizados. Entonces, ahí hay un dato muy bueno y un dato al mismo tiempo que no es tan bueno, ¿no? Y el problema también es que a nivel salarial la situación está bastante más heterogénea. Formosa, por ejemplo, está mostrando buenos indicadores en el salario. El último dato que fue de febrero, así como creció el empleo, también creció el salario. Es decir, creció en términos reales por encima de la inflación. Pero es una situación bastante más endeble. Es decir, hay 2 meses de crecimiento, hay 2 meses de caída, hay 2 meses de crecimiento, hay 2 meses de caída, y hay una inestabilidad que de alguna manera no nos permite hablar de una consolidación del salario en la construcción particularmente, pero sí en el empleo. Eso hay que destacar que es, como te decía también antes, es el sector de alguna manera estrella del 2021 y el 2022 arrancó también con muy buenos números, pero hasta tanto la provincia de Formosa no pueda de alguna manera ampliar ese crecimiento a otros sectores de la economía, entonces por supuesto que la actividad en general va a seguir siendo resentida. Y otro punto que no es menor, el incremento en la construcción, del empleo en la construcción en general, está básicamente sostenido por la obra pública. Y que es un dato muy positivo porque justamente el Estado moviliza el empleo, pero también por otro lado vemos que el sector privado está bastante frenado en términos de actividad de construcción y eso implica que en el caso, supongamos, ¿no? Porque Argentina es un país tan volátil que siempre puede pasar de todo, ¿no? Pero en el caso de que el Estado nacional, por un lado, o el provincial tengan que hacer algún tipo de ajuste sobre el programa de obra pública, eso se va a sentir inmediatamente en el empleo, porque naturalmente se van a frenar proyectos, naturalmente van a haber menos trabajadores en actividad. Entonces, el hecho de que esté sustentado en la obra pública tiene sus virtudes, pero también tiene sus alertas, porque, como te decía, en Argentina la situación es muy volátil y sobre todo en los años pares. Vos pensás, Liliana, que los años impares, por lo general en Argentina, son de un movimiento económico bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay elecciones. En cambio, los años pares, como estamos atravesando 2022, son años que se tiende más bien como a intentar ordenar la caja Tal provincial cual, o sí. nacional. Entonces se frenan algunos proyectos y que después se movilizan muy fuerte el año siguiente. Entonces, todo el crecimiento del 2021, en términos, por ejemplo, de construcción impulsado por obra pública, el desafío hoy por hoy es sostenerlo y se necesita de una manera casi imprescindible de que el sector privado acompañe este crecimiento de la construcción. Y el privado siempre predomina no la construcción de una torre y demás, predomina las remodelaciones de una casa, las adaptaciones, las refacciones, es decir, me construyo una piecita más en mi casa o hago un tipo de remodelación, cambio la vereda, etcétera. Y eso es lo que hoy está frenado de alguna manera. Y si eso no repunta,
Entonces, la construcción va a seguir teniendo su eje de crecimiento en la obra pública, y si la obra pública se frena, entonces vamos a ver, como te decía, seguramente un retroceso en el sector. Hoy por hoy no hay nada que indique que estamos cerca de un retroceso. Todavía no, de hecho estamos en un sendero de crecimiento interesante. Pero el segundo semestre de este año va a ser muy importante para poder ver no solamente cómo evoluciona el plan de obra pública, por ejemplo, sino también cómo se ajusta el gasto del gobierno nacional en las provincias en base al programa del FMI. Porque recordemos, Liliana, que cuando se firma el acuerdo con el FMI, desde la renegociación de deuda, uno de los puntos, entre tantos que se firmaron, tiene que ver con las transferencias discrecionales a las provincias, es decir, de los montos de dinero que el Estado Nacional destina a las provincias, que son en su gran mayoría para proyectos de obra pública. Entonces, si eso tiene algún tipo de recorte, entonces naturalmente podría impactar en el caso puntual de la construcción y del empleo, y obviamente en todo el dinamismo que genera la construcción en el mercado local. Claro. Alejandro, bueno, gracias por la comunicación. Te vamos a seguir consultando estos temas en agenda, bueno, para empezar a actualizarnos, ¿no? Sobre cómo está la región y Formosa. También interesante eso que aclaraste, porque a veces uno escucha cuando se leen las noticias y los informes sobre el crecimiento del empleo privado en la región, que Formosa por ahí está más que adelantada, pero en el contexto en el que, bueno, el mercado es mucho más chico comparándolo con otras provincias, ¿no? Ahí se entiende mucho mejor. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes a su disposición.